El 9 de agosto de 1989, un submarino experimental de la Armada estadounidense desapareció en el Mar de los Sargazos. 3 semanas después, fue encontrado por buceadores puertorriqueños. El submarino contiene material orgánico no identificado. Tu misión es recuperarlo. La tarea es simple. Utiliza las coordenadas del terminal para encontrar lo que la empresa quiere que encuentres. El fondo del mar está oscuro y revuelto, así que es difícil ver lo que está lejos de tu submarino. Pero no pasa nada, porque las luces del vehículo y el sonar que lleva equipado harán la mayor parte del trabajo. El primer barril está a la vista, en una posición accesible. Después de un escaneo, se eleva hacia la superficie. Serán otros los que se hagan cargo de él a partir de ahora. En el mar no estás solo. La fauna se compone mayoritariamente de pequeños peces inofensivos. Sin embargo, algunos de sus habitantes son bastante más grandes. Recuperar el segundo barril también es bastante sencillo. La profundidad hace que el horizonte, si se le puede llamar así, sea más oscuro, pero de momento la visibilidad es aceptable. Cuando llegas al tercero, no obstante, empiezas a acercarte al abismo, o quizá es el abismo el que se acerca a ti. Irónicamente, la presencia de un gran depredador te ayuda a relajarte. Si hay cosas nadando con tranquilidad en este lugar, ¿por qué deberías tener miedo? Es extraño, pero las coordenadas del siguiente objeto te envían mucho más arriba, casi a la superficie. Esto no tiene sentido, porque si el objeto ya está al alcance de tus compañeros, no es necesario que lo busques. Aún así, obedeces las órdenes y pones rumbo hacia él. Intentas calmarte. Es normal que los pilotos de submarino experimenten alucinaciones como esa. El aislamiento, la soledad, el miedo. Hay muchos factores que pueden explicar lo que acabas de ver. Lo importante es que sigas trabajando. De camino al cuarto objeto, experimentas una sensación extraña. De alguna forma, crees que hay alguien contigo, que no estás solo en el submarino. Otra alucinación. Nada de lo que preocuparse. Tendrás que hablar con el psicólogo de la empresa cuando termines la jornada. Irónicamente, el cuarto barril está al lado del submarino hundido. Lo curioso es que la causa de su hundimiento parece antinatural. Un golpe, no una implosión. Te parece sospechoso que nadie te haya explicado por qué se hundió el submarino, pero ¿qué más da? A ti solo te importa tu sueldo. Para encontrar el quinto objeto, las coordenadas no te hacen falta. Hay un cable muy largo conectado al submarino hundido que te lleva hacia él. Un poco asustado por lo que puedes encontrar al final de este cable, lo sigues. Y haces todo lo posible por ignorar los ruidos inexplicables que vienen del exterior.
El impacto con el buzo fallecido te ha sobresaltado. Esta vez estás seguro de que no era una alucinación y no eres capaz de entender cómo un cadáver se ha lanzado a tanta velocidad contra ti. Ahora, a lo lejos, ves una especie de luz. Un escalofrío te recorre la espalda, pero tu curiosidad es más fuerte. Así que, en vez de volver a la superficie, vas hacia la luz. Descubres que la luz proviene del interior de una enorme construcción de piedra, tan grande y antigua que dudas que haya sido construida por seres humanos. Si tienes razón, estás ante uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad. ¿Cómo podría resistirte a explorar lo que esconde su interior? Avanzas por los estrechos corredores del templo, con cuidado de no colisionar, y llegas a un lugar amplio y oscuro. Entonces, las luces de tu submarino dejan de funcionar. En 1997, la empresa recibió informes extraños relacionados con el Mar de los Sargazos. Estos informes se centraban en las mismas coordenadas en las que se encuentra el submarino perdido por la Armada estadounidense. Esta imagen satelital es lo único que queda de estos informes. Corpse Ocean, u Océano de Cuerpos, en español, explora la talasofobia sin caer, en todos los casos, en los tópicos más habituales. En nuestro viaje por el fondo marino, somos víctimas de nuestra propia paranoia, del miedo a morir bajo el agua y acabar como los miembros de la tripulación del submarino hundido. No sabemos si las experiencias paranormales que hemos visto son alucinaciones o no. Pero eso, a la hora de la verdad, no importa. Y al final, llegamos a un templo submarino en el que descansa una criatura parecida a Cthulhu, el dios antiguo que duerme en las profundidades del océano, creado por el autor estadounidense H.P. Lovecraft. Viendo esto, me viene a la cabeza una pregunta. Si alguna vez descubrimos algo parecido, ¿deberíamos meter nuestras narices en el asunto o quedarnos al margen? Porque quizá hay cosas en este mundo a las que no es buena idea molestar. En la plataforma petrolífera en la que trabajas hay un problema. En uno de los conductos que envían petróleo desde el lecho marino a la superficie está ocurriendo algo extraño. Con el tiempo, han ido apareciendo parches de material orgánico en sus paredes y antes de que el problema empeore, debes recoger muestras del tejido para averiguar de dónde ha salido. La buena noticia es que no tienes que bajar al tubo personalmente. Para eso han sido diseñados los ROV, es decir, los vehículos operados remotamente. Por desgracia, el funcionamiento de este aparato no es muy intuitivo, y utilizarlo, aunque evita que pongas tu vida en peligro, puede darte dolores de cabeza. Después de un rato peleándote con la máquina, consigues hacerte con la primera muestra.
Ahora solo quedan 2 y esperas que sean más fáciles de obtener. Sin embargo, para llegar a la segunda muestra, debes descender un poco más. Ese sonido no te gusta nada. ¿Será un fallo en el tubo, un error del micrófono del vehículo o un animal? Si te decantas por la tercera opción, un sonido así debe de proceder, sin duda, de una criatura enorme. De nuevo, agradeces al destino que existan vehículos tripulados por control remoto. El siguiente parche de tejido es incluso más grande que el anterior, pero la tarea de hacerte con la muestra es igual de complicada. A base de esfuerzo y paciencia, finalmente consigues almacenarla en el contenedor, y ya solo queda una para terminar el trabajo. La tercera muestra está un poco más abajo, y cuando desciendes a la altura que te ha indicado la empresa, te das cuenta de que esta no es como las anteriores. En vez de estar pegada al tubo, está flotando a unos 100 metros de distancia de tu posición. Alejarte demasiado del tubo no te gusta, porque es posible que te desorientes en la oscuridad. Pero en caso de que ocurra algo así, puedes subir a la superficie en cualquier momento. Sabiendo esto, aceleras el vehículo y te acercas a la luz. ROV, o Remotely Operated Vehicle, es un juego experimental en el que la tensión proviene principalmente de lo complicado que es manejar el aparato que encarnamos. Mientras nos peleamos con los controles, estamos expuestos a cualquier peligro que aceche en la oscuridad. Y ese peligro es, seguramente, la criatura que ha puesto los huevos que nosotros hemos robado. Hace un tiempo, un complejo de investigación científica acabó inundado por razones desconocidas. Tu trabajo es subirte a un pequeño sumergible y averiguar qué ocurrió. Mientras exploras sus pasillos, tu terminal de comunicación descarga mensajes que se enviaron dentro del complejo. La entropía es uno de los conceptos más difíciles de definir, incluso dentro de la mecánica estadística. En términos simples, mide de cuántas formas distintas puede organizarse un sistema. Cuantas más posibilidades existan, mayor será la entropía y más uniforme tenderá a distribuirse la energía. El físico Arthur Eddington popularizó el concepto de la flecha del tiempo, que se refiere a que a escala microscópica las leyes de la termodinámica funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. En teoría, nada impide que el tiempo fluya en sentido inverso. La flecha del tiempo podría ser solo una ilusión nacida de nuestra forma de observar el universo. En 1992, el científico ruso Himel Kraukov propuso una inquietante hipótesis. Imagina que dos ríos paralelos no transportan agua, sino entropía. Si se desviara parte del flujo de uno hacia el otro, el primero se estabilizaría, mientras el segundo se vuelve aún más caótico. Basándose en sistemas altamente controlados, concluyó que el problema real no era la falta de orden, sino un exceso de entropía proveniente de una fuente desconocida. Sin embargo, su teoría fue ridiculizada y su carrera casi terminó tras publicarla.
La entropía lateral es un término que se emplea para describir una entropía adicional que altera las probabilidades esperadas de un sistema. Según la hipótesis de los dos ríos, esa anomalía no es una propiedad natural de la física, sino un elemento externo que se introduce en la realidad. En 1975 se publicó un informe sobre el fenómeno y las investigaciones posteriores en el complejo solo reforzaron la existencia de esta misteriosa entropía lateral. Un organismo de entropía lateral es un ser capaz de introducir entropía anómala en el mundo físico. Su naturaleza sigue siendo un misterio. Apenas se mueve, responde muy poco a los estímulos y algunos testigos afirman que parece flotar, desafiando las leyes conocidas de la locomoción. En la instalación K3 se logró producir un transmisor de entropía de bajo rendimiento capaz de transferir hasta 1200 cuantos de un baño de electrones hacia el otro río. Una modificación propuesta permitiría que el dispositivo transmitiera su propia energía térmica. Aún experimental, esta adición teórica podría otorgar a la humanidad el control sobre los resultados probables de cualquier sistema físico, abriendo la puerta a una máquina de energía perpetua o incluso a la reversión del envejecimiento. De Jay Baptiste a Amelia Penrose vía Dipsy Telegram. Amy, espero que esto no sea una broma tardía de los inocentes. ¿Me estás diciendo que habéis logrado enviar parte de nuestra entropía al otro río? ¿Y qué es eso de un complemento capaz de revertir el envejecimiento? Hay gente poderosa llamándome y exigiendo respuestas. Toma el próximo vuelo desde McMurdo esta noche. No llegues tarde. Prepárate para responder muchas preguntas. De Arnold Bewitt a Riley Hall vía cable de comunicación K3. Estoy preocupado por Harry. Anoche en la fiesta se le veía muy raro. Sé que estamos bajo mucha presión últimamente, pero nunca había visto a nadie reaccionar así. ¿Qué era eso que decía sobre el agua? Tal vez me acerque a la planta de filtrado a ver si pasa algo extraño. Lamento haberte dejado de ese modo. Merecías una explicación. ¿Me dejas compensártelo algún día? De Daniel Troif a Jay Baptiste vía Dipsy Telegram. Kraukov tenía razón en casi todo, Jay. La entropía no cruza los ríos de forma natural, es deliberada. Aquí hay una infraestructura literal. Cuando enviamos nuestros minúsculos cuantos al otro lado, empezamos a notar a los organismos de entropía lateral. Reaccionaron ante nosotros, nos perciben como su vertedero. Empujan nuestra realidad hacia la muerte térmica mientras disfrutan de la suya sin sufrir ninguna consecuencia. Nosotros les mandamos un grano de arena y ellos nos están enviando desiertos del Sáhara. En este punto, recibimos 3 informes de errores graves en el complejo, entre ellos el que provocó la inundación. Y parece ser que estos errores del sistema fueron provocados por uno de los empleados. Autor, cuenta admin, vía cable de comunicación K3. Esta vez nadaba con ellos. Me mostraron patrones, me hablaron, me pregunté qué decían. Ahora estoy solo. Todos los demás se han ido. No queda nadie. Ahora hay silencio. Ahora puedo oírlos. Ahora puedo oírlos hablar. Autor, cuenta admin, vía cable de comunicación K3. Fueron los filósofos griegos quienes trazaron la línea por primera vez. La línea entre la naturaleza y el hombre. ¡Qué arrogancia!
Usamos esa línea toscamente dibujada para elevarnos por encima de todo lo que nos rodea. Nos vimos como superiores. Todo estaba listo para ser conquistado, consumido, saqueado, pero esa línea no existe. Esto es lo que ahora puedo ver. No somos más que hormigas que se maravillan ante el esplendor de su propio hormiguero. De Arnold Bewitt a Riley Hall vía cable de comunicación K3. Harry se niega a comer y apenas logran mantenerlo con fluidos intravenosos por culpa de sus arrebatos. Sé que estamos literalmente a oscuras, pero ¿seguro que no podemos convencer a nadie de que venga volando hasta aquí? Ese era el último mensaje. The Two Rivers Hypothesis, o la hipótesis de los dos ríos, en español, utiliza terminología científica del ámbito de la física para tratar de asustarnos. A primera vista es difícil de entender, pero lo que nos cuenta es, básicamente, que existen seres que poco a poco están destruyendo nuestro universo para salvar el suyo. Este descubrimiento hace que Harry, uno de los científicos del complejo, se vuelva loco y decida inundarlo completamente. Pero eso no hace que los seres que le asustaban se marchen a otro lugar. Al contrario, son ellos quienes nos esperan al final del camino. Programa de exploración del océano. Descubre el océano. El océano es un lugar de misterio y secretos. Hasta la fecha, solo el 5% del océano ha sido explorado. Más del 15% de los seres vivos habitan en el océano. Incluso la vida misma se originó en el océano. Echemos un vistazo a lo que hay bajo la superficie. Los científicos han descubierto que las medusas son los seres multicelulares más antiguos del planeta. Vamos a explorar un poco más. Los tiburones son algunos de los depredadores más letales del océano. Por este motivo, es difícil imaginarlos como presas. Vamos a explorar un poco más. Descubre el océano.
Discover the Ocean, o Descubre el Océano, en español, imita los vídeos educativos en formato VHS de los años 80. En principio, pretende enseñarnos qué es el océano y qué seres habitan en él. Sin embargo, rápidamente nos damos cuenta de que algo va mal. En mi opinión, en la parte final, se revela información sobre un animal actualmente desconocido por la población general y eso provoca que, de alguna forma, el vídeo sea bloqueado por el ejército. ¿Por qué digo esto? Porque cuando aparece esta imagen, de fondo pueden oírse palabras del alfabeto fonético internacional, como alfa, bravo y tango, que suelen emplearse en el contexto militar. Aún así, es imposible estar seguros. Lo que está claro es que el océano, en su inmensidad, podría albergar seres que harían temblar hasta al biólogo más experimentado. Y si continuamos explorándolo, quizá nos topemos con algo que cambie nuestro punto de vista sobre el planeta en el que vivimos. En la descripción podrás encontrar mi enlace de afiliado de Instant Gaming, donde puedes comprar claves de juegos baratas, mi canal de Twitch, mi canal secundario de YouTube, mi Twitter, mi Instagram, mi servidor de Discord y mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.